Hay una gran diferencia entre el anime y la novela. En el anime visitan a Genia, luego suceden los acontecimientos con el entrenamiento de Carla y la rebelión en Amidonia. Pero en la novela, lo de Carla ya había sucedido y recién había noticias sobre la rebelión en Amidonia, antes de que Souma y su grupo fueran a visitar a Genia. Es más, ya había explicado dichos acontecimientos en los videos anteriores. Remontándonos a la novela, lo que sucede es que después de que Souma y su grupo visitaran a Genia, hay un salto temporal de un mes, donde Souma tiene su primera conversación, por medio de una joya de transmisión, con la emperatriz del imperio, la Santa María. En esa reunión el joven rey tiene que darle explicación a su colega de por qué el territorio de Amidonia se anexó al reino del Frieden. Es entonces que Souma comienza a relatarle la historia sobre lo acontecido en el mes anterior. Aparte hay otros detalles que se comentan en esa conversación, pero seguro esos detalles se dirán en el capítulo donde se anime esa reunión. Lo que quiero explicar es que, mientras en la novela Souma es quien relata la historia, en el anime te cuentan la historia paso a paso. Entonces, brindaré los detalles y curiosidades que se pasaron por alto en la continuidad de la historia del anime. Así que comencemos con la típica introducción. Bueno chicos, bienvenidos a las curiosidades y comparaciones del anime, Genjitsu Suji capítulo 20. Si les gustó el video, like, suscripción y comentario. Ustedes saben quién escribió el guión de este video, y empecemos con... Número 1. Una curiosidad que no mencioné el video pasado es que Genia es experta con la magia de tierra. Su especialidad es la creación de los golems de tierra, que eran criaturas de tierra enormes, lentos pero muy fuertes. Con estas criaturas, Genia podía mover sus inventos, más enormes y pesados. También las utilizó para poder transportar los huesos de dragón y pedirlos prestados. Por cierto, esos huesos no tenían mucha utilidad. Debido al tiempo, esos huesos habían perdido su poder mágico, así que no podían ser usados como catalizadores, ni tampoco como ingrediente para algún equipo, y si no los utilizaba Genia, serían destinados a un museo. Número 2. La razón de por qué el mecha dragón no podía moverse. Es simple como lo dice el anime. Ese artefacto no posee los sistemas, ni programas, ni los circuitos para enviar las órdenes a todas las partes. Por cierto, si Souma exhibiera los huesos del dragón como algo académico, no tendría problemas con el país de la estrella del dragón. Pero si llegara a mostrar ese artefacto, la estrella del dragón podría demandar sus quejas al reino del Frieden, argumentando que estaban profanando los restos de los muertos de estas criaturas míticas, y los dragones podrían iniciar una guerra por ello. Número 3. El mecha dragón no puede ser usado como arma, debido a su gran tamaño, siendo un objetivo fácil para las fuerzas enemigas. Por cierto, en el anime Ludwig y Licia tienen cierto protagonismo en estas escenas, pero en la novela, realmente es Souma quien analiza y deduce toda esta situación con respecto a Genia y sus inventos. Por cierto, Genia tendría su propio laboratorio cerca de la capital real, y el país le suministraría la mayor parte de los fondos, alentándola a trabajar más duro, y en el caso de Ludwig, Souma le empezaría a enviar medicina para el estómago pronto. Número 4. Lo primero que los vasallos de Julius pensaron después de que su príncipe se convirtió en el nuevo soberano fue eliminar cualquier rastro de la influencia del Frieden. En realidad, Julius no quería comenzar a destruir lo hecho por la administración anterior, ya que Julius no podía olvidar las palabras de Souma, sobre todo las citas del libro de Maquiavelo, que Souma le comentó en su último encuentro. Julius no era tan precipitado como su padre al tomar decisiones, pero aunque era inteligente, tampoco era tan intelectual como su hermana, para encontrar soluciones a los problemas de su nación. Con la carga del trono en sus hombros, más la inseguridad del príncipe, la falta de confianza por parte de su pueblo, y las presiones de sus súbditos, exigiéndole que regresara al país como antes. Lo llevaron a tomar pésimas decisiones, que encendieron las llamas de la rebelión. En pocas palabras, Julius al principio sí se estaba dejando influenciar por Souma, y pensaba en las decisiones que iba a tomar, si iban a ser correctas o no. Pero esos vasallos acosándolo, más su arrogancia, lo llevaron por mal camino. Número 5. En realidad, cuando Julius reflexionaba,
sobre sus decisiones acerca de su reino, realmente también se preguntaba dónde se encontraba Roroa, mostrando signos de preocupación por su hermana. Por otro lado, un detalle importante, que debe recordarse, es que las transferencias de poder deben llevarse a cabo mientras el antiguo gobernante esté vivo. Mientras eso no se haga, los vasallos menospreciarán al nuevo gobernante por su juventud. Cuanto más autoritario sea un país, más importante será este proceso de consolidación del apoyo. Pero el padre de Julius había muerto, y ese proceso se interrumpió. Es por eso que Julius buscó primero centralizar el poder en torno a sí mismo, por eso necesitó eliminar los méritos del reino de Elfrieden en Van. Número 6. Las malas decisiones de Julius, que comenzaron a oprimir a su pueblo, fueron las siguientes. Primero, Julius prohibió cualquier emisión de la joya de transmisión en toda Amidonia, y las únicas emisiones que se podían transmitir serían las que su gobierno pondría. También destruyó las plazas que se instalaron, para que su población se entretuviera con estas transmisiones. La consecuencia de esta mala decisión fue que los comerciantes abandonaron la ciudad de Van, al ver destruidos sus sitios de negocios, causando hambre y pobreza en la población. Segundo, Julius mandó a destruir los puentes con los nombres de las personas más importantes del Frieden. Si hubiera sido un puente para dar ejemplo, no hubiera sido mucho problema, pero al destruirlos todos, tuvo como consecuencia la interrupción en la red de transporte, que era algo vital para los ciudadanos. Tercero, no distribuyó los alimentos de manera tan eficiente como lo hizo el reino Elfrieden. Aparte, tomó medidas drásticas contra las violaciones de la moral pública. Esto quiere decir que se prohibió las vestimentas inapropiadas contra las mujeres, también los movimientos artísticos, entre otras cosas más. Quitándoles las libertades a las personas de Van, que Elfrieden les había otorgado, de esa manera los ciudadanos de Van comenzaron a preferir la administración del rey Souma. Número 7. Algunos de los problemas de la administración de Julius, por las cuales tenía el resentimiento de su población. En realidad, no era culpa de Julius. Lo que sucede es que hay una gran diferencia en el tamaño y la economía del reino de Elfrieden contra el Principado de Amidonia. Por lo tanto, el Principado de Amidonia no podía brindar el mismo nivel de ayudas como las que proporcionaba el reino de Elfrieden. Sin embargo, la gente común no lo sabía, y entre más Julius intentaba borrar la influencia del reino de Elfrieden de Van, más se ganaba el desprecio de su población. Número 8. El desprecio por parte de los nobles contra Julius se reflejaba de dos maneras. La primera, eran los nobles que no obedecerían las órdenes de Julius, rehusándose a inclinar su cabeza ante él. La segunda, eran los nobles que no confiaban en él y tampoco se permitirían negociar con él. La mayoría de los nobles y caballeros que poseían tierras en Amidonia pertenecían a la última categoría, ya que, en un país con sistema feudal, la lealtad se juraba al rey, a cambio de garantías sobre la tierra y la propiedad. Si el señor no tenía el poder para proporcionar dichas garantías, los vasallos tendrían que defender sus tierras y propiedades por sí mismos, actuando no por beneficio de su señor, sino para el suyo propio. Por eso comenzaron a realizarse levantamientos, y los señores feudales comenzaron a armar sus territorios. Siendo el momento para que Julius utilizara la crueldad que dijo Maquiavelo, asesinar a los rebeldes e intimidar a los nobles, para así disminuir la rebelión. Pero Julius no actuó a tiempo para imponer el orden, y de esa manera, se encontró con un callejón sin salida. Por cierto, las prohibiciones que Julius impuso, solo se siguieron en las áreas cercanas a Van. En todos los demás lugares, no prestaban atención a las órdenes de la capital. Número 9. ¿Cómo fue que este noble del noreste de Amidonia sufrió un levantamiento por parte de su territorio? Resulta que la mala planificación de Julius generó una escasez de alimentos, que golpeó sobre todo al noreste. Entonces la gente literalmente se estaba muriendo de hambre, y este noble más encima armó su territorio, rechazando los problemas de sus ciudadanos, almacenando los alimentos, para así poder alimentar a sus tropas. Por consiguiente, la ira de la gente estalló y atacaron su mansión. El lord tuvo que usar las tropas reunidas contra la gente de su dominio, pero muchos de esos soldados eran ciudadanos obligados por el hambre que pertenecían a sus tierras. Por lo tanto, al verse atacados por personas de su mismo territorio,
los soldados se dispersaron y huyeron. Mientras que Lord escapó por poco y se dirigió a Van a reclamar a Julius que reprimiera los disturbios. Número 10. Julius, al combatir las rebeliones al noreste de Amidonia, dejó desprotegido Van, situación que aprovecharon sus ciudadanos para rebelarse, tomar la ciudad y pedir refuerzos a Elfrieden, solicitando que se anexara su territorio al reino. Esto puede ser spoiler de otro capítulo, pero en realidad Souma había usado a Kagetora y sus gatos negros para incitar el levantamiento en Van. Número 11. Un detalle curioso es que, cuando las rebeliones le estallaron en la cara a Julius, todas la hicieron al mismo tiempo, como si hubieran estado conspirando de antemano. Además, los burócratas de Amidonia habían desaparecido, incluso antes de que Elfrieden hubiera tomado Van, y no regresaron ni siquiera cuando Julius tomó el trono. Número 12. Las dos religiones más grandes del continente eran la adoración a la diosa Lunaria, que era ejercida por el Estado Papal Ortodoxo de Lunaria, en el cual el Papa era su gobernante religioso temporal. Y la adoración de la Madre Dragón, esta última veneraba a la Madre Dragón en la cordillera de la Estrella del Dragón. La doctrina de la ortodoxia papal predicaba el amor por toda la humanidad, la cooperación mutua y la tolerancia, pero algunos creyentes celosos tenían ideologías que eran hostiles a otras religiones. Por cierto, en el reino del Elfrieden, como era un estado multirracial, no imponía ninguna restricción contra la libertad de religión, volviéndose un estado politeísta. Regresando al estado papal, habían desplegado sus fuerzas, con la excusa de proteger a sus seguidores en Amidonia, pero detuvieron su invasión al norte, cuando las fuerzas del reino del Elfrieden ocuparon la ciudad de Van. Entonces, el estado papal tomó una postura de esperar y observar. Número 13. La República de Turgis era la nación más al sur del continente, y era una tierra de frío glacial. Era un país que ni siquiera el imperio en tiempos de guerra había sido capaz de entrar. Los soldados de este país montaban en criaturas gigantescas, parecidas a un yak, que solo vivían en su país. Y se decían que eran invencibles cuando se trataba de batallas en terreno frío. Por cierto, los nobles que habían comenzado rebeliones para usurpar el puesto de Julius y querían mantener la independencia de Amidonia, fueron eliminados por los anexionistas al reino del Elfrieden. Número 14. Colbert era el hombre que Souma estaba buscando. Souma había estado estudiando humanidades, así que los cálculos matemáticos y las decisiones relacionadas con la economía siempre fueron difíciles para él. Pero Colbert tenía la habilidad de evitar que Amidonia, el cual no era un país tan próspero y que sus fuerzas militares se consumían casi todo su presupuesto, se fuera a la bancarrota. Era un hombre que Souma quería tener, sin importar qué. Colbert era un ministro capaz de recortar gastos innecesarios, permitiéndole al joven rey encontrar espacio en el presupuesto para uno o dos proyectos que no hubiera podido antes. Por cierto, la presentación de Roroa en la novela es más linda y sexy que en el anime. Y bueno a todos, al fin ya puedo decir que ya estoy al día con el anime, ya pues hoy prácticamente salió el capítulo 21, así que pues ya comenzaré a trabajar entre mañana y pasado para sacar lo más rápido posible el video. Sin más que decir, como siempre les digo, like, suscripción y comentario, soy Anime 674 y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.